Entonces habíamos dicho ya los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no es cierto? Ya lo conocemos, son 10, ya hablé de las islas, etcétera, ¿no es cierto? Ya, aquí están los gobiernos regionales, fíjate, acá están los gobiernos regionales, Consejo Regional y Gobernador Regional, antes era presidente, ahora es Gobernador Regional, y el Consejo de Coordinación Regional, el CCR. ¿Ya? Lo primero es que existe una modificación de reforma política electoral para elegir al Gobernador Regional y al Consejo Regional. Antes era un solo paquete, ¿no? Es decir, si ganaba el presidente regional, tenía mayoría en el Consejo Regional. Por lo tanto, se facilitaba, porque como eran de su organización regional, se facilitaba la toma de decisión política para luego tener operacionalidad técnica en el cumplimiento de sus objetivos, metas en general. Hoy la reforma política electoral establece un mecanismo diferencial. Por eso que se elige por separado, no en elecciones diferentes, en la misma elección, pero obviamente los ciudadanos que participan en elegir a sus autoridades regionales eligen con un número al gobernador regional y con otro al consejo regional. Por eso es que se observa de que en muchas regiones los consejos regionales no tienen mayoría de la organización regional a la cual pertenece el gobernador regional. ¿Okay? No tienen mayoría, ¿no? Ahora, ¿eso es bueno? No es bueno. Algunos dicen que aquello, no facilita la gobernabilidad y la gobernanza en los gobiernos regionales, traba la toma de decisión. Y otros dicen, por el contrario, de que lo que se ha garantizado es una efectiva supervisión, ¿correcto? Un adecuado control, es decir, exige una observancia directa porque el gobernador regional fácilmente no puede tomar decisiones que conducen a acuerdos del Consejo Regional y resoluciones de presidencia regional y ahora de gobernador regional. Es decir, por ejemplo, aprobar una nueva estructura orgánica en el ROF, eso es acuerdo del Consejo Regional y que tiene que afirmarse con resolución del gobernador regional y tiene que debatirse en Consejo, pero como no tiene mayoría, necesita convencer técnicamente para su realización. De tal manera que tiene factores positivos y factores negativos. ¿De acuerdo? Yo más creo en el tema de la supervisión, porque si hay honestidad y transparencia, ¿por qué haber temor, no? Y por el contrario, cuando no existe ese requisito de valores, los presidentes regionales se han acostumbrado a aprobar todo, obviamente por mayoría en su consejo regional. Hoy no está sucediendo aquí. Bien, ahora, acá aparece un concepto que se llama, que tiene que ver con el Consejo de Coordinación Regional, el CCR. Los consejos de coordinación regional es una de las formas o de las manifestaciones de gobiernos participativos. La ciudadanía participa en la gestión de los gobiernos regionales a través del Consejo de Coordinación Regional. ¿Cuándo se elige el Consejo de Coordinación Regional? En los presupuestos participativos de los gobiernos regionales. Y ellos tienen como misión, los consejos de coordinación regional tienen como misión dar cuenta, ¿correcto?, de la aplicación de los gastos de inversión por ejercicio fiscal. Es decir, en el presupuesto participativo del año 2014 se acordó gastar 3 millones en el gobierno regional de Lima Provincias. El Consejo de Coordinación Regional en el presupuesto participativo del 2015 tiene que rendir cuentas de que si de manera transparente y efectiva, cómo se aplicó esos 3 millones, qué proyectos de inversión pública de ese gobierno regional se han establecido en su ejecución para observar la aplicación de los 3 millones de soles. ¿Entiende la idea? O sea, tiene que rendir cuentas ese Consejo de Coordinación Regional. ¿Ya? Ok, y por cierto, lo tiene que hacer en el marco de la evaluación del Plan de Desarrollo Concertado Regional, porque recuerden que cada año se tiene que hacer el presupuesto participativo y además en la evaluación del cumplimiento
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Concertado Regional. ¿Ok? Bien, luego tenemos los gobiernos locales, que son municipalidades provinciales, distritos y centros poblados. Acá está el Consejo Municipal, la alcaldía y también tenemos las empresas municipales. ¿Ya? Muy bien, acá está ahora la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Esta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, esta ley llamada LOPE, se aprobó en el año 2007. Acá está, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Ya? Obviamente primero fue la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado en el año 2002, ¿ya? Y luego viene la Ley Orgánica. Bien, aquí en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 29158, de diciembre de 2007, se van a establecer principalmente los sistemas administrativos. Acá están los sistemas administrativos, ¿ok? Bien, hay 11 sistemas administrativos, pero lo primero es conocer la definición de lo que es un sistema administrativo. ¿Qué cosas son los sistemas administrativos? ¿Ok? O cuál es la misión de la existencia, de por qué están los sistemas administrativos, porque tienen que garantizar algo. ¿Qué tienen que garantizar? Garantizar la correcta aplicación de los recursos del Estado. O sea, el correcto uso, la correcta aplicación de los recursos del Estado. ¿Y cuáles son los recursos del Estado? El recurso infraestructura, por ejemplo, este es un recurso. Este es el auditorio más grande que tiene el Poder Legislativo. ¿Ok? Este es el más grande en capacidad, por eso estamos aquí. ¿Lo estamos utilizando de manera correcta? Sí, porque esto se ha convertido en un espacio de capacitación, de debate nacional, de cultura y de educación en gestión pública. Entonces hay un correcto uso, ¿no? ¿Ok? Porque si lo utilizáramos para hacer aquí un festival de música en hip hop, rompería el concepto de uso y obviamente habría un tema de inadecuado uso, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué cosa es el sistema administrativo? Los sistemas administrativos existen porque tienen como misión garantizar el correcto uso y adecuado uso de los recursos del Estado. ¿Qué recursos? Infraestructura, ¿ok? Presupuesto, o sea, recurso económico financiero, los recursos de tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿ok? Y en general, porque se puede observar, y algunos dicen, pero ¿por qué tengo tantas restricciones? Sucede en todas las empresas del Estado, ¿no? Es decir, tú quieres colocar tu CV y no puedes jalar información de tu CV porque el puerto ha sido bloqueado. Quieres colocar un CD, ¿ok? Para revisar una información X y no puedes acceder a la lectura de tu CD porque ha sido bloqueado. Quieres entrar a tus redes sociales en tu centro de trabajo, a tu Facebook, a tu Twitter, a tu LinkedIn, a tu Google+, y no puedes porque tienes bloqueado el acceso a las redes sociales. Quieres entrar a tu correo electrónico y no puedes, ¿no es cierto? Y quieres entrar básicamente al internet y tampoco puedes, no puedes googlear. ¿Ya? ¿Y sabes por qué? Porque tienes restricciones. Y la pregunta es, ¿por qué tienes restricciones? ¿Por qué tienes restricciones? Porque lamentablemente hay un dicho popular en nuestras casas que justo pagan por pecador. Hay mucha gente que ha utilizado inadecuadamente los accesos en la parte tecnológica, en los recursos del Estado. Lo ha utilizado para no dar cumplimiento a sus funciones de acuerdo a su ROPIMOF y obviamente a pasar el tiempo sin generar eficiencia y productividad en el cumplimiento de su labor. Y en consecuencia se han sacado directivas que hacen restrictivo el uso de lo que son los accesos generales a nivel de tecnologías. ¿De acuerdo? Es decir, yo por ejemplo considero que tiene que haber acceso general, ¿ya? Sin embargo, la toma de decisión de algunos titulares de empleo hace que exista aspectos restrictivos. Pero eso tiene que ver con un tema de supervisión y control. Entonces, los sistemas administrativos que están especificados en esta ley orgánica, lo que hacen es, correcto, que dice finalidad regulan la utilización de los recursos de las entidades, que dice el artículo 46, y luego precisan todos los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos tienen una correspondencia. ¿Una correspondencia con qué? Con las estructuras organizacionales. ¿Ya?
así como el organigrama estructural que existe en el conjunto de entidades públicas. A ver cómo es. Fíjate, acá tenemos recursos humanos, ¿no? Hoy llamado potencial humano. Entonces, por ejemplo, este sistema administrativo de recursos humanos se constituye en un órgano, ¿ok? En una gerencia, o se constituye en una gerencia o en una dirección del potencial humano, y son órganos de apoyo, ¿cierto? Órganos de apoyo. Abastecimiento, que tiene que ver con los procesos de adquisiciones, ¿ok? Compras y contrataciones de servicio y ejecución de obra pública. Esto se constituye en un órgano, ¿correcto? Un órgano, gerencia o subgerencia cuando es unidad orgánica, o se constituye una dirección o subdirección. Algunos lo llaman logística y también corresponde a órgano de apoyo. Presupuesto público, ¿ok? Presupuesto público, esto es un sistema administrativo. Mientras que los recursos humanos tienen correspondencia con la estructura, es importante que podamos identificar con facilidad el órgano rector del sistema administrativo. Órgano rector del sistema administrativo de los recursos humanos, servir, ¿no es cierto? Y eso es una gerencia o una dirección en la estructura orgánica de las entidades. Órgano abastecimiento, esto es una subgerencia logística, subgerencia de abastecimiento, y pertenece a una gerencia de administración o a una oficina general de administración, ¿de acuerdo? Al órgano rector se llama, ¿cómo se llama el órgano rector? Hay una oficina encargada de la compra del Estado, ¿no? Una oficina supervisora de la compra del Estado, OPSE, ¿no es cierto? Y ahí OPSE es un organismo público especializado, cabeza del sistema administrativo de las compras del Estado, y pertenece a qué sector? Economía y finanzas. ¿Te das cuenta? El sector economía, organismo público especializado, y esto tiene que ver con estructura. Lo mismo presupuesto público, ¿no? Presupuesto público es un sistema administrativo cuya responsabilidad generalmente corresponde a una unidad orgánica de tercer nivel jerárquico. Unidad orgánica de tercer nivel jerárquico. Subgerencia de presupuesto o subdirección de presupuesto en las estructuras orgánicas. Órgano rector, la Dirección General de Presupuesto Público, que no es un organismo especializado, sino es parte de la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, Viceministerio de Hacienda. ¿Ya? Entonces vinculas el órgano rector, el sector en general. ¿Ya? Tesorería y endeudamiento público, 4 y 5. Tesorería y endeudamiento público. A ver, ¿qué pasa con tesorería? Fíjate, es la fase final del gasto, ¿no es cierto? Si alguien me puede decir, ¿qué hace tesorería en el sistema financiero de la administración pública a través de un sistema que se llama el CIAL? ¿Qué es lo que hace finalmente? Hace la fase final, ¿no? Compromiso no, de venta no, lo que hace es liquidar y pagar. Y la tesorería generalmente es un órgano o es una unión orgánica, es unión orgánica, tercer nivel jerárquico, es una subgerencia o es una dirección, ¿de acuerdo? Y tiene que ver cuál es el ente rector de la parte que corresponde a tesorería del Estado, la Dirección General de Tesoro Público.